Día de Conmemoración de los Derechos Humanos a nivel mundial, a nivel internacional, se siente en México con un paso concreto proveniente del líder del Poder Ejecutivo, del mandatario reconocido a nivel internacional como un mandatario humanista. Buscar a través de comisiones de la verdad qué ocurrió en ese oscuro periodo en nuestro país entre 1965 y 1990 es clave también para entender los daños del fanatismo, los daños de la mentira, los daños de la esquizofrenia sociológica y de un discurso hegemónico que, partiendo de premisas falsas de que todo lo que era rechazado y de que toda rebeldía venía elucubrada de comunismo, es justamente lo que llevó al presidente López Obrador a decirle a la gente: vamos a educarnos. ¿Qué fue la guerra sucia? ¿Cuáles eran los principales argumentos que tenía el Estado mexicano para reprimir a los jóvenes rebeldes, a los campesinos, a los sindicatos, a las organizaciones obreras, a las universidades, a las iglesias? ¿Por qué se rebelaban los jóvenes? ¿Era simple comunismo, como dicen por ahí los de la derecha? Esos mismos de la derecha que ya están aburridos, dicen ellos, de tanta historia de México. Claro, están aburridos porque esa historia, recordar esos hechos del pasado, nos lleva directamente a recordar los abusos precisamente de esos de la derecha cuando eran gobierno. Así que bueno, pues en ese contexto, la guerra sucia, como su nombre lo dice, ¿no? Es una manera indirecta de ir oprimiendo a diferentes sectores en los que el gobierno de la época, los gobiernos priistas que gobernaron este país, que presidieron este país entre 1965 y 1990, desarrollaron empleando diversos mecanismos. Son un conjunto de medidas de represión militar y política encaminadas a desaparecer a movimientos de oposición política y armada incluso contra el Estado mexicano. La guerra sucia en México es considerada como una estrategia bélica de baja intensidad, ya que a diferencia de lo que ocurría en países de América Latina como Argentina, como Colombia o incluso como en Brasil, acá fue de carácter selectivo y bajo una cobertura de prensa cómplice de los militares. Los medios chayoteros, Jacobo Saludowski y todo lo que representaba Televisa en ese momento, fueron cómplices de los diferentes gobiernos porque ayudaron a acallar las voces, a callar las injusticias que cometía el gobierno en contra de esos diversos grupos a los que el gobierno masacraba, reprimía, desaparecía, torturaba. En México la guerra sucia es un tema poco conocido por el grueso de la población. Población ignorante, población morbosa, que prefiere ver telenovelas, que prefiere ver partidos de fútbol, que no salen a protestar por sus derechos, pero que cuando un equipo como el Atlas o el Cruz Azul, a los que los medios de comunicación nos dicen que llevan tantos años sin ser campeones, ganan una copa, la gente se desborda en las calles al punto de cometer ridiculeces. El grueso de la población ignora que quizás sus tíos, sus padres o sus abuelos fueron víctimas del artero ataque del Estado mexicano, del Estado autoritario que reprimía todo tipo de disidencia política. El PRI ha ocultado o ha eliminado información y también se ha encargado de distorsionar redacciones claves en los libros de historia de nuestro país. Controlaba la educación a través de la televisión, controlaba la educación a través de proveer el tipo de historia y el tipo de contenido que los mexicanos tendríamos que ir aprendiendo. En México, la guerra sucia es un tema poco conocido, pues paulatinamente, gracias a los medios de comunicación, dejamos de interesarnos en el de dónde venimos y hacia dónde vamos. La investigación judicial sobre crímenes del Estado mexicano contra los movimientos políticos fue abierta solamente hasta el sexenio de Vicente Fox, quien creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado. Sin embargo, a pesar de que se avanzó en el conocimiento de los hechos históricos, finalmente Vicente Fox dio un paso atrás, dejó huérfana esta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado. Algo ocurrió en el sexenio de Fox que finalmente solo quedó como un elefante blanco más, que no estableció responsabilidades legales concretas contra nadie señalado como principal responsable de la guerra sucia. Nuevamente el presidente López Obrador retoma esta idea porque dice: es muy importante que la gente se eduque, es muy importante que la gente regrese nuevamente
a tratar de entender con evidencias probatorias qué ocurrió en nuestro país, en ese momento. Es importante señalar que en México la Guerra Sucia comprende desde finales de 1960 hasta finales de los años 80. Aunque posee antecedentes desde la Guerra Cristera, cuando el gobierno jacobino del Grupo de Sonora, de el que se creía jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, intentaron desaparecer la religión oficial en nuestro país para ponerse ellos en el centro de la nueva religión que la gente debería de seguir, los cristeros se levantaron en armas contra el Estado mexicano. Recuérdese que en 1928 el embajador Morrow de Estados Unidos sirvió como el intermediario para aplastar la rebelión cristera que estaba a punto de derrotar al gobierno mexicano. Una vez que se desarmaron, una vez que entregaron las armas y se desmovilizaron, entonces el gobierno mexicano empezó con asesinatos selectivos a los que habían sido los principales líderes del movimiento cristero. Eso sirvió como antecedente para entender los pasos que siguió el mismo gobierno mexicano en otras administraciones priistas en contra de movimientos campesinos, obreros, de sindicatos, de universidades, de iglesias, de activistas individuales, de periodistas que se atrevían a enfrentarse al poder en un momento en que el poder era completamente represor. En los años 30 y 40 destacan la matanza de León, Guanajuato, del 2 de enero de 1945, ante una protesta gigantesca de fraude electoral. Casos de persecución también se dieron durante y después de las elecciones presidenciales de 1940 contra los seguidores de los candidatos conservadores Juan Andreu Almazán. Por otro lado, existen opiniones en el sentido de que la Guerra Sucia inició hasta los años 50, la cual se activó en contra del enriquismo, un movimiento de izquierda que encabezó el general Miguel Enríquez Guzmán, arropado por la sombra del expresidente Lázaro Cárdenas, el cual buscaba el poder por la vía democrática en 1952, y cuando se consumó el fraude que dio por vencedor a Adolfo Ruiz Cortines, preparó e intentó una revolución para derrocar al régimen del PRI. Un suceso importante fue la represión en contra del movimiento estudiantil de 1968. Posteriormente, la matanza de Corpus Christi de 1971 al estilo de 1968, pero sin menos, o más bien con menos reflectores, termina por consolidar este estado de terror en el cual cualquiera que se opusiera al PRI, desde los medios de comunicación, desde la prensa escrita, desde las universidades, desde los sindicatos, desde las iglesias, o desde lo individual, desde la iniciativa individual, podría pasar por la guillotina de acuerdo a este estado de Robespierre mexicano. En ese contexto, la sociedad civil a través de organismos no gubernamentales reclama la existencia de prácticas de guerra de baja intensidad por parte del Estado mexicano en contra de la oposición no partidista. En ese contexto también se reclama saber qué pasó con los desaparecidos que fueron directamente víctimas del Estado mexicano, que esa sería la gran diferencia entre una desaparición y una desaparición forzada. Una desaparición común es aquella que se da sin explicación alguna. Una explicación forzada es aquella cometida por alguno de los niveles del Estado en contra de la población. Muchos de los desaparecidos nunca se supo de ellos. No se supo si los aventaron al mar, no se supo si se los llevaron a un desierto, no se supo si los enterraron en algún lugar desconocido, no se supo si siguen vivos o siguieron vivos tiempo después, drogados, afectados emocional y psicológicamente. Muchos de ellos nunca regresaron. Sus familiares, sus amigos, las personas que los rodeaban, sus colegas, murieron incluso en la incertidumbre. Por eso la importancia de este paso tan significativo y tan importante del presidente humanista, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no solamente, pese a la sorpresa de todo el mundo, se atrevió a exigirle una disculpa pública al Vaticano, que ya se la dio. No solamente se atrevió a pedirle una disculpa pública a la corona española, pero él mismo ha ido poniendo el ejemplo, pidiendo perdón a la comunidad china, a la comunidad sino-mexicana, por las atrocidades ocurridas en Torreón en 1913, pidiéndole también perdón a nombre del Estado mexicano a diversas poblaciones indígenas
y también comprometiéndose con reparar daños estructurales que fueron cometidos por discriminación en contra de estas poblaciones. Hoy, este paso tan importante como es la creación de esa comisión para el acceso a la verdad y el impulso a la justicia con comisiones de verdad que esclarezcan los hechos ocurridos entre 1965 y 1990 es importantísimo. ¿Por qué? Porque es prohibido olvidar.